hemos visto ya la primera raíz del problema espiritual, y eso lo encontramos en Génesis 3:1, y es Satanás, ¿verdad? Este ser que no es simplemente un ser que pues está, digamos, como dicen algunos, en la música o en el teatro. Satanás está en las áreas, digamos, de los aires, en las potestades del aire. Y es este espíritu de rebeldía que gobierna sobre aquellos que no creen la palabra del Señor. Este ser que también dijimos que su función, como dice Satanás, es adversario, y diablo, que significa divisor. Y hoy vamos a darnos cuenta cómo este ser, cuyo oficio es división o divisor, causó esta separación, ¿verdad? Satanás en Génesis 3:6 inocula, o más bien antes de este verso vemos que hay una conversación, y Satanás convence al ser humano a través de sus sentidos, y el ser humano sucumbe ante su deseo, ante lo que sus ojos y sus emociones percibían. Y entonces en Génesis 3:6 encontramos el pecado, ¿verdad? Que se rebeló el hombre a la palabra del Señor, al pacto, y prevaricó, traspasó este pacto que Dios le había dado. Y entonces vimos la semana pasada qué tan grave fue esto. Nos dimos cuenta que no es simplemente, bueno, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Nos dimos cuenta las categorías que la Escritura nos marca, que haciendo un repaso vimos que era el pecado que conocemos como por yerro o por ignorancia, que es Hatá; el pecado que es que viene por maldad o por torcer lo derecho, que es Abón; y el pecado que en la ley de Moisés tenía la sanción o la consecuencia más grave, que es el pecado de Peshá, que es en rebeldía. Y este pecado que fue lo que causó que el hombre se separara de Dios, ¿verdad? Vimos que el hombre se rebeló sabiendo la consecuencia, sabiendo que Dios muy bien le había dicho: ciertamente morirás, o muriendo morirás. El hombre se convence de lo que el serpiente le dijo, y entonces se rebeló contra la palabra del Eterno. Y entonces ahora entraremos a este punto importante. Creo que luego del tema pasado quedamos bastante en reflexión de lo que realmente significó el pecado en el cuerpo del Mesías. O sea, mi pecado, no importa si fue por ignorancia, si fue un pecado de maldad, o un pecado en rebeldía, no importa cuál haya sido, pero al final el perdón de mis transgresiones, de mi iniquidad y de mi rebeldía, significó que el Mesías tuvo que pagar con su sangre, ¿verdad? Con la sangre del Mesías fue pagado nuestro pecado. Dios en el Mesías nos reconcilió con Él. ¿Y de qué manera? Perdonando nuestro pecado. Pero ahora vamos a ver realmente lo que ese pecado causó, que fue la separación. Y nuevamente, como ustedes pueden ver en la portada, encuentran dos palabras, ¿verdad? Que es Galá y Badal. Dejémoslas ahí y más adelante vamos a ver qué significa esto. Separación, que es el tema de hoy, vamos a ver nuevamente qué es y por qué es tan grave, ¿verdad? Aunque ahí dice la segunda raíz, es la tercera raíz del problema espiritual. Y entonces pasamos primero a este punto. El hombre fue hecho para estar con Dios y Dios en él. Tal como lo vemos en la imagen, el hombre fue creado de una manera muy especial. Dios lo hizo de una manera única. Y creo que tal vez muchas veces, aunque hemos escuchado esto del ser bendecido del hombre original, a veces quedan dudas de realmente
aparte de todo lo que hemos visto, que era un ser santo, que era un ser que tenía el Espíritu de Dios, todo esto, qué tan grave fue el pecado que hizo que este ser cayera de esta condición de bendición a una condición de maldición. Y para eso, pues, la Escritura también nos da respuesta de estas cosas. Me gustaría que viéramos primero en Job 33:4, para que veamos que no solo en Génesis está lo del aliento de vida. Dice en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo de El Shaddai, o sea, el soplo del Todopoderoso, me dio vida, ¿verdad? O sea, el Espíritu de Dios es el que le dio vida al ser humano. Y lo podemos ver confirmado en Génesis 2:7, ¿verdad? Que dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo. Y hoy vamos a ver un poco a detalle qué significan estas palabras que en realidad, créanme, las palabras que están en la Torá, o sea, en la ley de Moisés y en los salmos y en los profetas y en el nuevo pacto que son los evangelios y los escritos de los apóstoles, en realidad nada está de manera superflua, o sea, nada está de manera sobrante. Todo tiene una razón, y las palabras con las que Génesis 2:7 describe cómo el hombre fue hecho, tiene algo muy importante que debemos entender. Primero nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿sí? Es decir, fue tomado de esta materia, de este ingrediente material, ¿verdad? El hombre no fue tomado de algo extraño, el hombre fue tomado de la tierra, ¿sí? Es más, hay algo muy profundo que en la tradición judía se dice que el hombre fue tomado del polvo de los 4 puntos de la tierra, ¿verdad? Y que por esta razón el Mesías representa a la humanidad, ¿sí? Por esta razón es que el Mesías, en realidad, cuando perdona el Señor en la sangre del Mesías nuestro pecado, alcanzó para toda la humanidad. El Mesías representó al hombre, ¿sí? Y entonces vemos que no solo lo tomó del polvo de la tierra y lo formó, sino dice, y sopló en su nariz el aliento de vida. Quiero que tomemos muy particularmente este punto de nariz, y vamos a ver más adelante algo que es importante, ¿verdad? Al estar separado el hombre de Dios, y quiero que nos quedemos con esta palabra de la nariz. Y después dice que en su nariz sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, la primera etapa donde el hombre fue tomado del polvo de la tierra, ¿verdad? Y la segunda etapa donde el hombre recibe el soplo, ¿verdad? El Señor, el Espíritu de Dios, el Ruach, ¿verdad? Que es en hebreo, que es viento, que es espíritu, y entra, o sea, se fusiona con esta tierra. En ese momento dice, el hombre fue un ser viviente. Y para este punto, pues muchas veces se piensa que es entonces el hombre abrió los ojos, el hombre pues pudo respirar, y claro que fue así, pero hay algo mucho más profundo y hay algo más escondido dentro de esto. Y no sé si ustedes se recuerdan, y lo he recalcado muchas veces, es que el libro de Génesis no es un libro para leer biología, ni tampoco es un libro para leer de historia geológica o biológica, aunque sí dice verdades físicas. La verdad más importante, lo más trascendental de este libro es la verdad espiritual que está escondida, no está a la luz de cualquier persona. Cualquiera que entre a este libro, lo que va a leer va a ser lo literal, ¿verdad? Dios hizo los cielos y la tierra y ahí se va a quedar. Pero nosotros ahora, viendo la Escritura, buscando al Mesías, que es el ungido de Dios, que es la vida de Dios para el hombre, nosotros no podemos quedarnos en esta parte. Tenemos que ir más allá de lo que dice la Escritura. Y entonces nos damos cuenta
que el hombre, aunque dice que llegó a ser un ser viviente, nos está dando una información muy importante. Veámoslo acá. Aquí aparece la palabra neshama, que es lo que ustedes van a ver, o lo que en hebreo se dice como alma, ¿verdad? O es, digamos, es esto que se le insufló al hombre. Y nefesh y neshama son dos puntos o dos características que conforman al ser humano y que no viene precisamente de algo de, digamos, filosofía humana. No, esto está en la escritura. Estas palabras están en hebreo en la escritura de Génesis. Y después vemos que dice en el centro aliento de vida o ruach o espíritu, que es lo mismo. Entonces pueden ver ustedes ahí la imagen del hombre que está en el fondo. Y entonces vamos a ver por qué el pecado fue tan severo y por qué el hombre, digamos, tuvo que ser exiliado, tuvo que ser separado de la presencia del Santo, bendito sea. Entonces vamos a hacer dos cosas. Ustedes ven ahí en la línea del centro donde dice aliento o espíritu, ¿verdad? Divide dos franjas. La primera es la franja de Neshama y la segunda de Nefesh. Nefesh viene a conformar la parte terrenal, ¿verdad? Es, digamos, es lo que conforma en el alma del ser humano la parte más baja. Es esta parte terrenal, esta, digamos, alma inferior se le llama incluso, que es receptiva a la voluntad, el deseo, los instintos, ¿verdad? Esta parte que es lo que tienen los animales, ¿verdad? Todos los animales tienen nefesh, tienen esta vida que se maneja por instinto, ¿verdad? Ustedes pueden ver un león atacando a su presa, pero no lo hace por maldad, lo hace porque su instinto y la manera de sobrevivir es atacando a la presa y comiendo la presa. Pueden ver también que muchas veces en la naturaleza, en los documentales se ve que pues a veces ocurren cosas injustas, pero en realidad eso es la naturaleza, es por instinto, es algo de sobrevivencia, ¿sí? Pero vemos el otro lado. Aunque Dios le dio un nefesh, le dio esta parte donde yo puedo sentir hambre, donde yo tengo deseo de comer, yo tengo la parte que necesita recibir, ¿verdad? A esto se refiere nefesh, y vamos a ver entonces que en Génesis 1, versículo 1 dice: en un principio o en el principio, Elohim o Dios creó los cielos y la tierra. No se está refiriendo únicamente a los cielos que nosotros vemos, el firmamento, sino también se está refiriendo a lo que hizo en el ser humano, ¿sí? El ser humano fue creado con estos dos componentes. Dios le dio un cuerpo y este cuerpo fue tomado de la tierra, y la tierra se caracteriza por recibir, ¿sí? El hombre fue creado con estos instintos también. Tiene deseo de comer, tiene el deseo de dormir, tiene, digamos, esta necesidad emocional que debe ser satisfecha, el amor, el reconocimiento. Todo esto es parte natural de esta parte baja, de esto que Dios le dio al ser humano con una razón. ¿Cuál era esta razón? Dios creó todo lo que existe para que el hombre disfrutara. Imagínense que Dios nos hubiera hecho con una lengua que no sabe distinguir entre salado o dulce, o hubiera hecho todo en blanco y negro y nuestros ojos no pudieran ver estos colores tan hermosos, que a pesar de que la naturaleza no está en la condición de plenitud como estaba al principio, a pesar de eso, el Señor nos permite ver un atardecer hermoso, una caída de sol hermosa, pero todo esto lo puso el Señor en nuestro cuerpo para que nosotros tuviéramos este deleite y pudiéramos disfrutar. Hizo frutos con diferentes sabores, con diferentes colores. Dios puso el deseo, esta parte de la tierra en nuestro cuerpo para que disfrutáramos lo que Él hizo para nosotros, ¿sí? Pero también, entonces, esta parte no era únicamente lo que iba a quedar como creación, ¿verdad? Que es este barro, es esta condición de recibir y de recibir.
¿Qué es lo que hace el Señor? En Génesis 2:7 nos dice que no solo lo formó de la tierra, sino que sopló en su nariz el aliento de vida. Esto es los cielos, lo que nosotros vemos como el Espíritu. El Espíritu hace que entonces esta condición de la tierra y esto que es la trascendencia, el espíritu, el alma, entonces se conformen en un ser viviente, ¿sí? El espíritu no puede comer. Si yo fuera solo espíritu no podría tomar o tocar o podría comer, ¿verdad? De hecho, el Señor les dijo a sus discípulos, un espíritu no come como yo como. De hecho, por eso Él les pidió un pescado, ¿verdad? De lo que ellos tenían. Entonces, el espíritu del Señor, ¿se recuerdan cuando yo les hablaba que la voluntad, mis deseos, los deseos del hombre, con la voluntad de Dios estaban en perfecto equilibrio? Bueno, este equilibrio perfecto lo daba el Espíritu de Dios. El Ruach, el espíritu, la substancia de lo que Dios es. Dios es espíritu. Y Él insufló ese espíritu. Y al insuflar ese espíritu, eso hace que nos distingamos de los animales, ¿sí? Tenemos esta condición de trascendencia, de saber que hay un creador y de buscar lo espiritual. O bueno, esto era el principio, ¿verdad? Y entonces vemos que Neshama está en el bloque que es cielo, o sea, la parte espiritual. El alma superior, o sea, lo que es receptiva a la voluntad del cielo. En este punto es donde cuando Dios crea al ser humano en este perfecto equilibrio, el hombre conocía, no era que conocía bien y mal, él sabía lo que era correcto e incorrecto. No se basaba en sus emociones o en sus deseos para discernir, sino que Dios le dio un equilibrio perfecto para que pudiera disfrutar el Edén. Por eso Pablo dice en sus cartas que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Ahora entendemos por qué. Porque la carne solo busca recibir. La carne es el ego, la carne es el yo, la carne es esta corrupción, no porque mi cuerpo sea malo, sino porque el hombre del principio que sí tenía este equilibrio lo perdió y entonces esta parte espiritual, que esto que lo conformaba como ser espiritual, que no es que el hombre era un ser espiritual y entonces volaba por los cielos y todo eso, no, él tenía una conexión perfecta con Dios, en la cual él podía discernir lo espiritual y por eso él era profeta. Él era un tipo de profeta. ¿Por qué? Porque él, cuando el Señor le trae los animales, no es que el hombre por su propia voluntad le puso nombre, sino que él le puso nombre de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Dios delegó en él esa autoridad de palabra, ¿sí? Ahora, miren qué perfecto era esto. Y hay muchos otros puntos referentes a cómo fue creado el ser humano. Pero para esta ocasión vamos a ver estos 3 puntos. Este equilibrio perfecto, ¿sí? Entonces ahora nos damos cuenta que entonces por esa razón, hasta que Dios insufla el aliento de vida, su espíritu en el hombre fue un ser viviente. O sea, el hombre fue un ser que podía disfrutar con su cuerpo, ¿verdad? Podía comer de los árboles frutales, podía deleitarse en lo que Dios hizo, podía sentir paz, podía sentirse amado, podía sentir toda esta parte emocional, no quedaba ningún vacío. La parte sentimental, sus emociones, sus pensamientos, todo estaba en perfecto equilibrio. ¿Por qué? Porque estaba conectado con la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasó? Aquí también lo podemos ver, ¿verdad? Que Él modeló al hombre de la tierra roja. Esto es en la versión textual que dice que Dios modeló al hombre de la tierra roja. Recuerdan que Adán viene de la palabra Adamá, que significa el rojizo. O sea, Adán tenía que ver con rojizo, ¿verdad? Y después dice, e insufló en sus narices aliento de vida. Y aquí nos damos cuenta que no dice en su nariz, sino en sus narices, ¿verdad? En todo lo que necesitaba vida, ahí Él insufló este aliento. Y el hombre llegó a ser alma viviente, ¿verdad? Ya no vemos solamente que es un ser viviente, sino alma viviente. Ahora, después de que ahorita ya vimos cómo fue
un pequeño resumen, cómo es que Dios hizo que el ser humano cobrara vida. Ahora vamos a ver la continuación de lo que venimos viendo de la segunda raíz. Ahora toca la tercera raíz, que es que por causa del pecado el hombre quedó separado de Dios. Esta condición en separación con Dios, es decir, el hombre quedó en exilio, dividido, separado de disfrutar la vida del Espíritu. Díganme de todo lo que vemos alrededor, ¿quién busca lo espiritual? Es más, preguntémonos nosotros, ¿será que nosotros realmente buscamos lo espiritual? ¿Será que realmente buscamos esta dimensión, buscamos las cosas del Espíritu más que las cosas de la tierra? Ahora entendemos, ¿verdad? ¿Será que estamos caminando en Neshama o en Nefesh? O sea, ¿estamos caminando como ese ser viviente o estamos caminando como ese Nefesh, por instinto, por nuestro deseo, por nuestro ego, por nuestra necesidad de recibir? Es que la separación con Dios significó esto. Este perfecto equilibrio que el hombre tenía se quebró, se rompió, se fracturó y entonces se deformó. Y en realidad fue algo en contra del mismo ser humano. Job dice que Dios es Dios no necesita de nosotros para ser Dios. O sea, el pacto que Dios le había dado al hombre era para el propio cuidado del hombre, para que el hombre se mantuviera en verdad, para que el hombre se mantuviera en esta condición. Pero el hombre, por rebeldía, Peshá, ¿verdad? Por rebeldía, él decidió ir tras sus instintos, convencido de las palabras del serpiente, ¿verdad? Y entonces quedó separado, exiliado, dividido de disfrutar de la vida del Espíritu. O sea, quedó separado de estar conectado en esta segunda parte, Neshama, en el Espíritu. Quedó entonces de ese mundo espiritual, cayó completamente y se quedó en la tierra. Se quedó alimentándose de la tierra, y lo vamos a ver qué tan grave fue esto. La condición en separación con Dios entonces lo vemos en Juan 4:24, que dice nuestro Mesías, ¿verdad? Yeshua, el Mesías, le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que adoran, ¿verdad? Los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. O sea, Dios es espíritu. Dios no es corpóreo, Dios no es que tenga cuerpo, Dios es espíritu, es infinito, Él es luz inaccesible. Y esta condición del principio que el hombre tenía quedó rota, el hombre quedó separado, quedó privado de esta condición, y entonces ahora el hombre no puede ni siquiera adorar a Dios en espíritu y mucho menos en verdad, porque la objetividad de la vida, ¿verdad?, la rectitud de la vida, el rigor de la verdad, el caminar en esa verdad, en la justicia, quedó ahora en el hombre relegado a subjetividad, de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Yo defino qué es bueno y qué es malo, yo defino mi verdad, ¿verdad? Algunos dicen, cuando comparten el Evangelio, muchas veces se cae en el error de decir, tenemos la verdad. No, es que es al revés. Si estamos en la verdad, o la verdad nos tiene a nosotros, ¿verdad? El hombre queda separado de esta condición de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque quedó como polvo. El hombre quedó hecho carne nada más. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Condición muy diferente que tenía el hombre al principio. Ahora el hombre ya no es un ser viviente, ahora ya el hombre no tiene esta parte que estaba en perfecta conexión con Dios, sino que ahora el hombre se volvió polvo.
el hombre se volvió de la tierra y incluso vimos en clases pasadas que el Señor le dice, cuando hace las preguntas, ¿verdad?, a la mujer, al hombre y al serpiente, y le dice al serpiente, te arrastrarás y comerás del polvo. Y dijimos que el polvo, que el hombre para ese momento se volvió polvo, ahora el hombre, o sea, el serpiente se iba a alimentar del hombre. Y dejamos claro que de qué manera el hombre alimenta a Satanás. Alimenta a Satanás yendo tras sus instintos, dándole de comer, dándole, digamos, recursos a Satanás para que nos acuse delante de Dios. Eso es lo que le da fuerza a la serpiente. Y aunque la serpiente ya fue derrotada en la cruz del Calvario, ya fue vencida por el Mesías, en realidad la serpiente anda con la cabeza rota. De hecho, Pedro dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién se devora. Ahora, ¿será que nosotros estamos resistiendo a Satanás o estamos dando de comer a Satanás? Somos la comida de Satanás. Quiero creer con todas mis fuerzas que somos los que resistimos a Satanás, ¿verdad? Porque en el Señor hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero vemos entonces que el hombre separado de Dios quedó relegado a ser polvo, únicamente polvo. Génesis 3:8 dice, y oyeron el sonido del Señor Dios paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y esto es algo muy interesante de ver cómo el hombre, después de que Génesis 3:6, tanto el hombre como la mujer comieron del fruto y que aquella condición ellos se dan cuenta que hay algo que cambió. Y eso que cambió fue que la gloria de Dios, que era la que los rodeaba, la gloria de Dios se cayó de ellos, o sea, fue quitada de ellos. Y ellos conocieron por primera vez que estaban desnudos. De hecho, la escritura no dice que vieron, sino que conocieron que estaban desnudos. Sintieron ese vacío, sintieron esa desnudez. Y el Señor dice que paseando por el huerto a la brisa del día, ellos lo escucharon y se escondieron. ¿Y se escondieron por qué razón? ¿Por qué se escondieron? Es que se vieron desnudos, pero no desnudos físicamente, sino que la cobertura, el respaldo, ese espíritu que les hacía tener vida, fue quitado y entonces entró el temor a la muerte, ¿sí? Y dice que se escondieron detrás o de entre los árboles del huerto. Aquello que debía ser deleite para ellos, ahora ellos buscan no la fruta de los árboles, sino ahora buscan algo totalmente diferente, lo que no era natural. Lo natural era que ellos comieran de los árboles frutales, pero ellos no les importa eso. Ahora ellos lo que buscan es esconderse. Imagínense hasta qué punto llega que ellos, conociendo quién era Dios, que es omnipresente, que de Dios nadie se puede esconder, ahora ellos pretenden engañar a Dios, pretenden ellos esconderse de Dios. Hasta ese punto lleva la separación. Hasta ese punto el hombre cayó en esta condición. Jeremías 2:13 dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. ¿Quién está hablando acá? El Eterno. Dios mismo está diciendo: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Veamos estos dos puntos. El primero dice que me han abandonado. O sea, esto también, para esto vamos a encontrar la palabra apostatar, ¿verdad? Que apostatar es irse en contra. O sea, ellos se fueron de la voluntad, ellos abandonaron. ¿De quién está hablando acá? Aquí para este momento Jeremías está hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, tanto el norte como el sur. O sea, el pueblo de Israel, quien era el albacea de la palabra de Dios.
albacea, o sea, quiere decir que era el pueblo a quien se le encargó la palabra de Dios, la Torá. Ya sabemos qué significaba o qué demandaba Dios con esta ley. La ley apuntaba al Mesías. Por medio de esta ley, el pueblo de Israel debía ser luz a las naciones. De hecho, eso fue lo que Él les dijo en Sinaí, que Él los había redimido y Él había hecho de ellos un reino de sacerdotes, que Él los había tomado para sí como un reino de sacerdotes, y no solo a la casa de Leví, sino a todos. Pero luego del pecado del becerro de oro, perdieron todas las tribus y ahora solo se queda la tribu de Leví como los encargados de ser los sacerdotes para Dios. Pero a pesar de que tenían esto, también fallaron y dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. O sea, abandonaron a la razón de la palabra, abandonaron el fundamento de la palabra, abandonaron a aquel que les dio esa luz. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y créanme, no solo le pasa al pueblo de Israel. No podemos caer en el error de acusar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, porque al final de cuentas sigue siendo el pueblo del Señor. Nos guste o no, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo del Señor. Y Pablo mismo lo dijo, que aunque por un momento tienen el velo, por amor a los patriarcas, siguen siendo pueblo del Señor. Y no solo le pasó al pueblo de Israel, sino también a nosotros, los justos de las naciones que conocimos el Evangelio, y empezaron a surgir sectarismos, empezaron a surgir instituciones, empezó a institucionalizar lo que hoy se conoce como la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad esto no fue así al principio. La razón de que se nos dio el Evangelio era para proclamar esta luz, para dar buenas nuevas, para llevar esta buena nueva. Y nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque esta palabra que el pueblo de Israel se le había dado, ellos la guardaron para sí. Ellos dijeron, no, nosotros somos los elegidos, nosotros somos el pueblo escogido, y entonces empezaron a guardar para sí, no dieron esta agua, no dejaron que esta agua saciara a las 70 palmeras, como lo vemos de manera figurada en el desierto, que habían 70 palmeras, pero las 70 palmeras eran suministradas de agua de las 12 fuentes de agua. ¿Y cuáles eran estas 12 fuentes? Las 12 tribus de Israel. O sea, Israel, la palabra que Israel tenía, esta agua que tenían estas fuentes, era lo que nutría o debía nutrir estas 70 palmeras que representaban las 70 naciones en ese entonces. O sea, no es que solo el pueblo de Israel tenía que tener la palabra. El pueblo de Israel era esta albacea cuya responsabilidad era proclamar, era compartir, era pregonar esta palabra, esta Torá, esta justicia. Pero ellos abandonaron este objetivo, abandonaron este pacto. Y dice, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿De qué manera? Empezaron a establecer sus propios criterios, empezaron a establecer los criterios de manera política, empezaron a irse por los instintos nuevamente, y no se fueron por la fe, no se fueron por la esperanza o por la promesa, sino se fueron por lo que esa promesa significaba, ¿verdad? Se fueron por las añadiduras y no por el reino, por el reino, esperar este reino que había sido prometido. Y estos eran los males. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la iglesia o la asamblea o la congregación de este tiempo? Vemos exactamente el mismo patrón. Por eso digo que no podemos caer en el error de acusar al pueblo de Israel, porque es lo mismo que le está pasando al pueblo gentil que tiene el Evangelio y que tiene de manera arrogante, piensa que son los que tienen la verdad, y en realidad vemos que en las instituciones que ahora se le llama iglesia, porque de iglesia del primer siglo no tiene nada, estas instituciones ahora buscan su propio deseo de crecer ministerialmente, buscan su propia denominación, establecer su denominación, establecer las leyes o las reglas denominacionales, y todo esto hace que
aquellos que no han conocido la buena nueva de salvación, la buena nueva de redención en el Mesías, que es lo que vimos la semana pasada, que nuestro pecado fue perdonado, que Satanás fue vencido y que por medio de esta cruz y de esta resurrección ahora hemos sido llevados nuevamente a paz y ahora estamos nuevamente con Dios, no estamos separados. Esta verdad, se pierde el tiempo, en lugar de predicar esta verdad, se pierde el tiempo en cosas meramente de esta tierra. Y esto es lo que le reclama el Señor al pueblo de Israel, y así como Pablo dijo, todas las cosas que fueron escritas en la antigüedad, para lección nuestra fueron escritas. Así que debemos de tomarlas también y reflexionar de nuestra vida, ¿verdad? De cómo estamos nosotros actuando en general como cuerpo del Mesías. Jeremías 3:20 dice, pero como la mujer que traiciona a su compañero, así me han traicionado, oh casa de Israel, dice el Señor, ¿verdad? O sea, siguiendo con el pensamiento que teníamos, esto que era el pacto, esto era lo que tenían ellos que hacer, que era decirle a las naciones, esperen en el Mesías, aguarden en el Mesías, crean en la palabra del Señor, va a venir el justo. No, ellos no hicieron eso, es más, traicionaron el pacto. Y muchas veces se tiene de manera errónea, se malentiende que la Torá o la ley de Moisés tenía defecto. No, la ley era la ley de Dios, la Torá, que es su palabra, no tiene defecto, es perfecta, pero no logró cambiar la vida del ser humano porque el ser humano es imperfecto. El ser humano que quedó en esta condición de tierra no podía ver al Mesías en la ley, no podía ver que la ley señalaba a este Mesías. Pero este pacto no es que tuviera defecto. Y vemos que así fue como traicionaron incluso la confianza de Dios, ¿verdad? Oh casa de Israel, dice el Señor. Jeremías 8:5 dice, ¿por qué apostata este pueblo? ¿Verdad? Y vamos a ver qué significa esto de apostatar. Pero dice, ¿por qué apostata este pueblo? ¿Es Jerusalén apóstata perpetua? O sea, ¿será que va a estar apostatando de manera permanente? Y dicen, se aferran al engaño y rehúsan volver. No importa si yo estoy bien económicamente o no estoy bien económicamente, de verdad, no nos podemos aferrar a esta condición. No importa si estoy sano físicamente o no estoy sano, no importa si yo en esta vida estoy pasando adversidad, de verdad, no me puedo aferrar a esta condición, ¿verdad? Debemos volver al Señor. Y dice el Señor, se aferran al engaño. ¿Y cuál es este engaño? Es que Satanás tiene engañado al ser humano, convenciéndolo de que esta es la condición que debe vivir, que esta es la vida, el deleitarse en sus deseos, en deleitar su yo, buscar la tierra, y cada vez se vuelve más tierra, es decir, se vuelve más bestia y más bestia el ser humano, al punto de que llega a tal colmo que no se puede definir realmente si es un ser humano o es un animal lo que hay enfrente. Hemos llegado hasta este punto en la humanidad donde el ser humano quiere ser como un animal. Es el engaño de Satanás y se rehúsan a volver. Y lo vemos claramente con el rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor se enorgulleció tanto de lo que aparentemente él había logrado y no se dio cuenta que era Dios el que le había proporcionado el poder y la majestad. Y esto hizo que entonces se decretara para él quitarle el reino y lo mandaron a las bestias. ¿No vemos el mismo patrón con el hombre? El hombre, que era un ser espiritual, ahora se decreta y se exilia de esa condición de deleite y ahora camina según su instinto, según su nefesh, según sus instintos naturales. Y dice, se rehúsan a volver. Y de verdad el ser humano se rehúsa a volver. Y hemos escuchado en las prédicas
que estamos en un tiempo en donde el ser humano no quiere saber nada de esta buena nueva. Estamos en un tiempo sin el Evangelio. Esto quiere decir que estamos en un tiempo, no por falta de que, porque nosotros estamos compartiendo este Evangelio. Y el Señor habla afuera de tiempo y a tiempo y antes de tiempo. Pero el ser humano no quiere regresar. Y estamos entonces en esta época en donde el ser humano está sin el Evangelio. Jeremías 8:5, entonces nos insta que debemos volver. Ahora, apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Apostasía entra dentro de lo que nosotros conocimos la semana pasada como peshá, ¿verdad? Ahora ya conocimos esto, que es rebelarse, ¿verdad? Es un pecado de tipo peshá y tiene como consecuencia karetz, cortar, muerte, ¿verdad? Apostasía viene del griego, esto significa apo, que es fuera de, y stasis, que es colocarse, o sea, estar fuera de la voluntad, es rebelarse contra la voluntad, y no solo es estar fuera, sino es estar en oposición a la voluntad de Dios, y esto es rebeldía. Por eso dice en Isaías 1:4, ¡ay, nación pecadora! ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel, y dice, ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, ¿verdad? Ahora ya vimos, iniquidad, abón, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Señor. O sea, vuelve otra vez el punto, están separados del Señor. ¿Y cómo puede ser esto si acaso no ellos estaban presentando las ofrendas, los corderos, los korbanot, como se dice en la Torá, ¿verdad? Que esto lo que hacía era acercar, ¿verdad? Dice el Señor, cuando venga alguien que quiera acercarse con una ofrenda que acerca, ¿verdad? Esto es lo que hacían los corderos. Con el cordero, el hombre se acercaba. Y dice, han abandonado al Señor. O sea que aunque hacían esto, estaban lejos. Como dice, de labios me adoras, pero tu corazón está lejos de mí. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. O sea, a mí esto me traía una imagen que me habló muy fuerte, porque es una anécdota que yo acababa de bañar a mi perro, ¿verdad? Es un perro muy blanco, y lo acababa de bañar, lo dejé bien limpio, lo sequé, hasta le eché perfume y salimos a caminar. Yo iba muy tranquilo con mi perro y en un momento mi perro, yo lo vi tan tranquilo que cuando ya salimos a un área donde puede ir a correr, yo solté la correa y yo vi que mi perro empezó a correr y a lo lejos, cuando vi, empezó a revolcarse en el monte. Y cuando yo me acerqué, me di cuenta que se estaba revolcando en el cadáver de otro animal. En ese momento entró de manera natural un enojo dentro de mí y me enojé, me indigné tanto que el primer impulso que tuve fue darle con el collar, o sea, porque me molesté tanto, pero hasta en eso el Señor nos habla. Y cuando yo me enojé tanto, el Señor me dijo, así, o sea, el Señor me hizo ver que así actuamos muchas veces. El Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha perdonado del pecado, nos ha dejado limpios y presentables. Y muchas veces corremos a revolcarnos, corremos a vivir en esa vieja naturaleza. Y Pablo hacía esta amonestación muchas veces, ¿verdad? Y esta vieja naturaleza que apesta, que no está subyugada a los deseos, a la rebeldía, y muchas veces cometemos eso, ¿verdad? Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. Estamos en una condición diferente ahora y debemos de permanecer en esta condición dentro del Evangelio, porque separados de Dios, de verdad,
no podemos vivir. Isaías 1:4. Después vemos en Isaías 48:8, ni tú habías oído de ellas, ni nunca las habías conocido, tampoco fue abierto desde entonces tu oído, porque yo sabía que ciertamente me traicionarías. Por tanto, desde el vientre se te ha llamado rebelde. Al pueblo de Israel le está hablando el Señor, y yo los insto a que puedan leer desde el verso 1, ¿verdad? De Isaías 48, que habla acerca de que el Señor le dice, le está dando a entender al pueblo de Israel que el pueblo de Israel tenía cierto orgullo, se sentía como eso ya lo sabía, es que nosotros teníamos esta palabra y que nosotros somos los sabios, y el Señor les dice, desde este momento te darás cuenta que haré cosas que no habías oído en tu oído, porque yo sabía que ciertamente me traicionarías. O sea que el Señor le dijo que esta revelación la toma como algo de orgullo, y en lugar de ser de provecho, el pueblo de Israel iba a traicionarlo, ¿verdad? Y dice, se te ha llamado rebelde. Los insto a que puedan leer ese capítulo, Isaías 48:1 al 8, y se darán cuenta de lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Y podemos ver en la imagen que el Señor, en efecto, el Señor llamó al pueblo de Israel, el Señor redimió al pueblo de Israel, el Señor apartó al pueblo de Israel, no porque ellos fueran mejores, no, porque en su voluntad estaba apartar al pueblo de Israel para poder ser sacerdotes en beneficio a las demás naciones. O sea, el pueblo de Israel tenía esta responsabilidad. De hecho, el Señor lo llama mi primogénito, ¿verdad? El Señor llama a Israel su hijo primogénito, o sea, el principal. Y esta era la responsabilidad que tenía. Pero vemos que entonces cayó en rebeldía, se separó del pacto. Por eso el Señor incluso los lleva a exilio, y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el segundo punto, el hombre vive en problemas porque se encuentra separado del santo, bendito sea, de Dios. El hombre se encuentra separado, y por eso es de que vive en problemas. El hombre lo vemos hoy en día que vive en problema tras problema, tiene problema emocional, tiene problema sentimental, tiene problema físico, tiene problema social, político, todos los que ustedes quieran. Pero esta es una consecuencia de estar separado de la fuente, estar separado de esta conexión del espíritu. Y entonces el hombre, por causa de regirse por sus instintos, por regirse de acuerdo a su voluntad, a esto que de manera figurativa es tierra, ¿verdad? Que el deseo insaciable de recibir, el hombre tiene muchos problemas. Y de hecho por eso Dios le dijo al hombre, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque incluso nuestro propio cuerpo no aguanta para deleitar todos nuestros deseos, hermanos. O sea, la gente se muere aún, o sea, mata su propio cuerpo tratando de deleitar sus propios deseos. Puede ser un vicio, puede ser algo, digamos, de manera incontrolable, el dinero, o sea, el cuerpo no soporta esto. Es que necesitamos el Espíritu de Dios para caminar en equilibrio. Y por eso es que vienen los problemas. Por eso era importante que viéramos estos dos puntos, ¿verdad? De Neshama y Nefesh, pero este equilibrio perfecto lo tenía bajo el Espíritu, o sea, el Espíritu que Dios había insuflado. Ahora, ¿se recuerdan que al principio veíamos Galá y Badal, que son estas dos palabras que aparecían en la portada al principio, ¿verdad? Y aquí entramos en el tema de la separación, de este problema que el hombre tiene al estar separado de Dios. ¿Cuáles son estos problemas? Como ustedes pueden ver, y es una figura que reiteradamente se utiliza en la evangelización, que es que el árbol fue hecho para estar ¿dónde? Arraigado en la tierra. El pez fue hecho para estar ¿dónde? En el agua. Ahora, el ser humano fue hecho para estar ¿dónde? En Edén, en el deleite, para estar en Shalom,
que Shalom viene de la palabra Shalem, que es perfecto, que es completado. El hombre fue hecho completo. El hombre no le faltaba nada, el hombre lo tenía todo. ¿Pero por qué lo tenía todo? Porque estaba en la presencia de Dios, porque estaba con Dios, porque estaba en su hábitat para el cual había sido creado. Ahora, Galá y Badal, dos palabras que aparecen en la Escritura. La primera que vamos a ver es Galá. Galá significa exilio. Ahora, nosotros, ¿verdad? El ser humano quedó exiliado. Ahora, ¿qué significa exiliado? En el término político podemos saber qué significa. Alguien que es desterrado de su país, ¿verdad? Por X o Y razón. Hay muchos exiliados políticos, ¿verdad? El exilio político. Pero, ¿será que eso es lo más grave que tienen? No. Hay un exilio que es terriblemente grave. Y es el exilio de la presencia de Dios. Es el exilio de Edén. Es el exilio de Gan Eden, del jardín del Edén, de la presencia. Galá, que significa exilio, lo podemos encontrar en Jeremías 52:27 y dice, en el verso 27, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue llevado en cautividad fuera de su tierra. Hermano, lo que pasó en Génesis 3:23 no fue un simple, te desecho de Edén, no. ¿Qué dijimos al principio? El hombre prefirió estar bajo el dominio de sus deseos y no bajo el dominio o la voluntad de Dios. Se rebeló. Pero estar bajo el dominio de sus deseos quiere decir que entró en el umbral de la potestad de los aires. O sea que ahora era esclavo de Satanás. Ahora quedó como esclavo de Satanás y esclavo de su propio yo, esclavo de su propia carne, de su propio instinto, de su vida animal, ¿verdad? Y dice, y fue llevado en cautividad fuera de su tierra. Imagínense que esta figura que están viendo, en lugar de ser Judá, sea Adán, que no simplemente salió de Edén, sino que fue llevado, o sea, cayó en esclavitud y fue desterrado. Miren qué cara llevan en la figura, saben lo que perdieron. Y de verdad el hombre hoy en día no sabe lo que perdió. El hombre no sabe qué es lo que perdió, porque no sabe cómo fue creado el ser humano al principio. Jeremías 52:27 nos dice entonces que fueron exiliados, fueron desterrados de Judá. ¿Y por qué pasó esto? Porque Judá no aprendió del reino del norte, de Israel, de la casa de Israel o casa de Efraín, que se rebelaron también en contra del Señor, siguieron sus ídolos. Dice, incluso hay textos que son bien fuertes que dice que jadeando como un animal en celo te fuiste detrás de tus ídolos. Es que esto es el instinto, hermanos. Jadear por buscar las cosas de este mundo, jadear por ir por nuestros ídolos, jadear por ir buscando nuestra satisfacción propia. Y esto hizo que el hombre se rebelara, o sea, que el pueblo de Israel, el reino del norte, se rebeló contra el Señor y el Señor los desterró. Llega el pueblo o llega el reino de los asirios y los lleva cautivos. Pero Judá no aprendió. Judá, que era el reino del sur, Judá no aprendió. Y Judá también persistió en su rebeldía. Persistió en no volverse de verdad a Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? También llega juicio de Dios y viene Babilonia. Y fueron desterrados. El territorio de Israel, territorio físico de Israel, tiene una condición que ninguna otra tierra tiene. Tiene la condición que cuando el pueblo no sigue la voluntad de Dios, los vomita. De hecho, en Deuteronomio dice, esta tierra te vomitará, al igual que los demás pueblos que la habitaron, por sus abominaciones. Así que esto significó también al pueblo de Israel exilio, sacado de la promesa, sacado de esta tierra que le había sido prometida. Lo desterraron.
El hombre quedó exiliado del deleite de caminar en el Espíritu, o sea, la presencia del Altísimo. Esto fue en Génesis. Y fue llevado cautivo por la carne, o sea, tierra, deseos, instintos, pensamientos. O sea, Satanás tenía una bandeja. O sea, Satanás tenía toda la potestad, porque el hombre, de manera voluntaria, prefirió seguir a Satanás. Romanos 7:23 nos dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, ¿verdad? Esto lo dijo Rab Shaul, o sea, Pablo de Tarso lo dijo en Romanos 7:23, donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero después dice: gracias a Dios por Yeshua el Mesías. O sea, si no tenemos al Mesías, hermanos, de verdad sí somos miserables, porque estamos separados y abandonados a esta ley del pecado, a la ley que hay en nuestros miembros. Ahora, quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que el cuerpo sea malo. Es que el cuerpo, como dijimos al principio, nos fue dado para disfrutar lo que Dios nos dio, pero de una manera correcta. No es que el cuerpo sea malo, no es, por eso surgieron las sectas de los aquellos que se mutilaban el cuerpo, de aquellos que se provocaban magulladuras en el cuerpo, y de hecho todavía hay este tipo de rituales donde piensan que es el cuerpo el malo. No, es que en el cuerpo está vendido al pecado, pero ¿qué hay dentro de mí? ¿Será que es el deseo de recibir? Ese no se ha quitado. Es que para dominar esta tierra necesitamos el Espíritu, necesitamos a este ser viviente, necesitamos este nuevo espíritu en nuestra vida, este aliento de vida. Y después vemos Badal, que significa dividir o apartar. Y así como ustedes ven en la imagen, había algo que dividía del lugar santísimo y el lugar santo. Nadie podía pasar al lugar santísimo. Y para gloria de Dios, en Yeshua el Mesías, el velo que separaba a este lugar fue rasgado de arriba abajo. Pero en Éxodo 26:3, donde aparece la palabra Badal, se encuentra esta palabra separación, y dice: y pondrás el velo bajo los corchetes, y allí detrás del velo meterás el arca del testimonio, y el velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, el hombre fue separado, el hombre ya no podía acercarse. De hecho, si se acercaba con una osadía a ese lugar santísimo, moría en el lugar. Incluso aquellos que estaban delegados para hacerlo, pero acercarse de manera incorrecta, significó muerte para ellos, como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Es muy delicado estar separado de Dios. Estamos en muerte, hermanos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre fue expulsado del santuario. Es que Edén era un santuario de toda la creación. Si ustedes se dan cuenta, en el relato de Génesis dice que Dios hizo los cielos y la tierra, y describe cómo Dios hizo todo el mar, el cielo, cómo llamó a las criaturas para que habitaran en la tierra, las criaturas del agua. Pero después dice: y plantó un huerto al oriente. O sea, él apartó algo especial. Ese era el santuario. O sea, ellos estaban encargados del santuario. Adán estaba encargado, era el sacerdote del santuario, y debía guardar la palabra, la Torá. Torá no es más que la instrucción. Más allá de ley, es instrucción. Y la instrucción de Dios había sido que de todo árbol del huerto deberás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la palabra que debía guardar. Esa era la instrucción que debía guardar y obedecer. Eso era el santuario. Eso representaba el templo. Eso representaba el santuario. Y vamos a ver más adelante cómo después el hombre falla en ser sacerdote. En Génesis 3:24 dice: así pues expulsó, o sea, lo exilió, lo desterró al hombre y situó querubines al oriente del huerto de Edén,
con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Y dijimos la clase pasada, que los sabios judíos adjudican el árbol de la vida al nivel de Mashiach. O sea, el árbol de la vida es el Mesías. Y para asirme al árbol de la vida, para comer del árbol de la vida, de verdad tengo que atravesar esa espada que es más cortante que espada de dos filos, y de verdad debo morir a mi yo. Debo morir a estar dominado a esta vida por instinto, por deseo, por necesidad de recibir. Ahora, me gustaría que viéramos entonces la siguiente parte. En el cuarto punto, donde nos dice que Yeshua fue quien resolvió el problema de estar separados de Dios. Él es el Mesías. De verdad, pero anteriormente a esto, donde nos dice que todos los problemas surgen por estar separados de Dios, me gustaría que viéramos Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. ¿Verdad? O sea, estando alejados de la vida de Dios, el ser humano tiene entenebrecido, ¿verdad?, el entendimiento, y hay dureza de corazón. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13 dice lo siguiente: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. ¿Verdad? O sea, estamos viendo todo esto. Estar separado de Dios trae esta condición de ser, en lugar de ser inscritos en el árbol de la vida, en lugar de ser inscritos en este libro de vida, somos inscritos en el polvo. El hombre quedó inscrito en polvo. ¿Por qué? Porque abandonó, porque se separó de Dios. Jeremías 2:19. Jeremías 2, verso 19. El Señor Dios de los ejércitos dice: tu maldad te castigará, y tu apostasía, ¿verdad? Ya vimos qué significa esto, apostasía, te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es haber abandonado al Señor tu Dios y el no haberme temido. ¿Por qué habla aquí del temor? No es miedo, es temor. El temor de Dios es un temor reverente, es un temor de saber delante de quién estamos parados. Hermanos, si nosotros estamos en el Evangelio y Emmanuel es una realidad en nuestra vida, de verdad debemos de tener muy claro ante quién estamos parados, no en la iglesia, no en el templo, no en las cumbres, no en el servicio de la iglesia, no, ante quién estamos parados todos los días, en mi trabajo, en mis negocios, en mi familia. Y este temor reverente hace que yo no peque, hace que yo la piense muchas veces para pecar. Este temor, por eso cuando el Señor se presentó con relámpagos, con fuego, con aquella manifestación que parecía una olla con agua hirviendo, con aquella destello, el Señor lo hizo para que hubiera temor en el pueblo y no pecar. O sea, esto en realidad nos habla de que el hombre ha perdido este temor. Incluso el hombre ya no le importa, sí, yo sé que esto es maldad, pero no me importa. Igual se respaldan o se esconden, igual que Adán, detrás de un árbol, y este árbol es el ateísmo. Igual yo no creo que exista Dios, pero si hay alguien que me escuche
y piense de esta manera. Puedes no creer que exista Dios. Es más, puedes creer que no existe Satanás. Pero el que creas o no creas no te hace indiferente a los efectos y a esta condición. El no creer que Dios existe no importa. Yo puedo no creer en la ley de la gravedad y tirarme del 5.º nivel, y igual me voy a morir de la misma manera. Así que debemos de tener este temor reverente, saber que Dios, estamos delante de Él todo el tiempo. Jeremías 15:6. Jeremías 15, verso 6. Tú me dejaste y te volviste atrás. Así dice el Señor. Por tanto, yo extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. O sea, incluso la compasión. En otras versiones dice, estoy harto de apiadarme de ti. ¿Y dónde vemos eso? Hermanos, ustedes empiezan a leer el libro de Jueces, que el Señor dice que los salvó de sus enemigos, y después dice que se levantó otra generación y volvieron a pecar contra Dios, y el Señor dice que llevó juicio. Y entonces cuando ellos ya estaban a punto de caer y que digamos ya no tenían salida, ellos clamaron y dijeron, Señor, sálvanos, y dice que Dios tuvo compasión, le levantó un juez y dice que lo salvó de sus enemigos. Pero después de esto vuelve a ocurrir que se rebelaron contra Dios. De verdad, el ser humano de verdad siempre quiere hacer su propia voluntad, y estar separado de Dios hace que yo permanezca de esta manera natural, saciando mi voluntad, y estoy cansado de tener compasión. Hay gente que ni siquiera reconoce cuando son salvados, o cuando son, en lugar de morir en un accidente, dicen, es que si yo hubiera ido más rápido me hubiera muerto. Ni siquiera reconocen que Dios tuvo compasión de ellos. Ni siquiera ellos reconocen en eso, de que Dios se apiadó de ellos. Y siempre dicen, es que si yo hubiera ido más rápido, o si yo hubiera hecho esto, capaz me muero. Pero están vivos contándolo y no reconocen que Dios fue quien tuvo piedad de ellos. Así está el ser humano separado. Y me gustaría ver Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí viene lo que habíamos hablado de Adán. Adán, que tenía el sacerdocio. Adán, que debía guardar este santuario, que debía guardar Edén. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, obedeciéndola. Por cuanto te olvidaste. O sea, Adán se rebeló y no quiso obedecer la palabra. Y entonces, ¿qué dice? Dice, yo te echaré del sacerdocio. Ahora Adán fue echado de Edén, y ahora no puede ni siquiera adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no puede ser sacerdote, ya no puede darle el culto adecuado a Dios. ¿Por qué? Porque olvidó su palabra. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel, y lo mismo le está pasando a la iglesia de hoy en día, ¿verdad? También yo me olvidaré de tus hijos. Incluso esto alcanza la generación. Salmo 53, 1 al 3. Salmo 53, 1 al 3 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. No hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos del hombre. ¿Y qué dicen? Para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero cada uno se había, ¿qué? Descarriado. A una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien. No había ni siquiera uno. Ni siquiera uno. O sea, el hombre separado de Dios está descarriado, es insensato, o sea, es necio, y no puede hacer el bien. Por más que quiera el hombre, no puede hacer el bien. Puede ser moral,
puede ser muy ético, puede ser muy correcto, pero solo eso. Pero el hacer el bien para Dios no es solo eso, porque aún aquellos que no creen en Dios hacen eso. Dios lo que busca es que obedezcamos su voluntad, y su voluntad es que obedezcamos su palabra, que obedezcamos su pacto. Y si ahora nosotros, el Mesías nos ha redimido para ser un reino de sacerdotes para Dios su Padre, ¿qué tenemos que hacer? Guardar el pacto. ¿Y cuál es este pacto? Es el mismo, el pacto de su palabra, que es ir a proclamar esta buena nueva a las naciones. Ok, bueno, y por último, en el último punto, entonces aquí vemos cómo fue que fue resuelto este problema de estar separados de Dios. Yeshua fue en él fue que se resolvió este problema, ¿verdad? Y él es el Mesías. En el Mesías se resolvió el problema de la separación. Romanos 5:10. Me gustaría que lo pudiéramos ver. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, lo que ocurrió en la cruz, lo que vimos la semana pasada, hablábamos que no solo nos perdonó el Señor en la sangre del Mesías, sino que nos reconcilió, o sea, nos dio su paz, y ahora podemos tener esta relación nuevamente con Él, ¿verdad? No nos acercamos con aquella sensación de que no somos hijos. Debemos de acercarnos, y como dice la Escritura, que el Espíritu de Cristo está en nosotros, por cuanto nosotros decimos Abba Padre. O sea, Dios es nuestro Padre. Pero ¿por qué razón nosotros fuimos hechos hijos de Dios? Porque fuimos reconciliados en el madero, por el madero de su Hijo, ¿sí? Cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, seremos salvos de este presente siglo malo. Esto quiere decir que nosotros seremos salvos de la condena eterna. Hemos sido salvos de la condena eterna. Amén. Efesios 2:13. Ya vamos terminando. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Nosotros no teníamos nada que ver, hermanos. Nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con las promesas de Abraham, ni con la ley del Señor, ni con los corderos, ni con el Mesías. Dice que éramos ajenos a las promesas, ¿verdad? En otro tiempo que estábamos alejados. Pero ahora en el Mesías hemos sido llamados, ¿verdad? Y hemos sido acercados por la sangre del Cristo. Ahora nosotros sí podemos decir que Abraham es nuestro padre. Aquel que es nacido de Dios y aquel que es nacido de la fe es del linaje de Abraham. Y ahora nosotros no somos ni deberíamos no debemos de aspirar a un reconocimiento por el pueblo hebreo físico. ¿Por qué? Porque la marca en lo físico es del pueblo de Israel. Pero nosotros pertenecemos ahora, hemos sido elevados juntamente con el pueblo de Israel a una condición de ser llamados hijos, no por linaje, sino por el sacrificio del Mesías. Ahora fuimos injertados en el Israel, ¿verdad? En el pueblo sagrado de Dios. No solo físico, es que aquí fue donde los Gálatas se confundieron. Los Gálatas querían ser reconocidos por el pueblo hebreo, el pueblo judío, y es más, los que los estaban hostigando eran conversos, eran gentiles que se habían convertido a la fe de Israel, y los estaban hostigando con que tenían que circuncidar. Pero en realidad Pablo los amonesta de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora nosotros dice que no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos, ¿qué? Coherederos. De verdad,
lo que se hizo en el Mesías es tan poderoso que el Señor, lo que era contra natura, que nosotros éramos olivo silvestre, que era contra natura, Dios en su infinita misericordia nos injertó entre las ramas que eran del olivo natural. Así que es pueblo de Israel, sí, el pueblo de Israel físico, pero también nosotros que somos los justos de las naciones podemos decir Abba Padre juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Y terminando entonces, quisiera que viéramos Colosenses 1:20 al 22. Colosenses 1:20 al 22. Y dice: y por medio de él reconciliar consigo mismo. ¿Quién? Dios, ¿por medio de quién? Del Mesías, ¿verdad? Reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, ¿se recuerdan cómo fue creado el ser humano? Los cielos y la tierra, o sea, el hombre, ¿verdad? En él estaba unificado los cielos y tierra. El hombre por eso fue hecho como este ser tan grandioso que era la corona de la creación. El hombre el hombre falló, pero ahora venía el segundo Adán, que venía en una condición de mayor plenitud, y dice: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y después dice: a ustedes también. ¿Quiénes? A nosotros, los gentiles. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ¿verdad? O sea, caminando bajo Nefesh, ¿verdad? Bajo este impulso, ahora los ha reconciliado en un cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Hermanos, qué glorioso lo que pasó. Y por último, Juan 14:6, cuando Yeshua, el Mesías, le dice a sus discípulos: yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es el Evangelio, el verdadero profeta. Él es el verdadero profeta, y Él es el que abrió el camino nuevo y vivo para encontrarnos nuevamente con el Padre. ¿Qué fue lo que ocurrió con Moisés? Moisés fue ese primer redentor que hace pasar al otro lado al pueblo de Israel. Bueno, era un tipo del Mesías. El Mesías nos hizo pasar al otro lado. Por medio del Mesías pasamos al otro lado. Estamos del otro lado, hermanos. Ya no estamos bajo la condena del pecado. Ahora estamos en reconciliación con el Dios Todopoderoso. ¿Y esto por qué? Por medio de el verdadero profeta, el único camino para volver a Dios. Así que el problema espiritual, el problema de la separación que fue causada por el pecado, también tiene respuesta en el verdadero profeta. Así que ya vimos estas tres raíces, ¿verdad? Así que no fue algo tan sencillo, no fue algo simple. Lo que se quebró dentro del ser humano fue algo muy severo. Pero nada es tan imposible, nada es tan severo que Dios no pueda resolver. Por eso es de que Yeshua le dijo a sus discípulos: lo que para Dios es imposible, para Dios es posible. ¿Y cuál es esta? La salvación. ¿Y la salvación de qué? De Satanás, del pecado y de la separación con Dios. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Padre, de poder escuchar tu palabra en esta noche, Señor, y podernos dar cuenta, Señor, de que también tan grave es la separación contigo. Por causa del pecado realmente no se quedó ahí la situación. No solo el pecado nos hizo quedar impuros, no solo el pecado, Señor, significó aborrecer tu palabra, sino también el pecado significó
separarnos de la gloria tuya, separarnos de ti. Así como el hijo pródigo dijo, me llevo todo y me voy a deleitarme. Señor, de esa misma manera el ser humano, y nosotros nos hemos equivocado y nosotros nos rebelamos, pero nosotros te damos gracias porque por tu misericordia, Señor, tú nos permitiste arrepentimiento y al vernos lejos, Señor, tú fuiste a nosotros, tú nos buscaste y tú nos perdonaste por medio de la sangre del justo Mesías, de Yeshua, tu Hijo. No fue algo que nos costara a nosotros, claramente, pero tampoco significa que no hubo un precio. Hubo un precio. Y no fue un precio por sangre de machos cabríos ni por nada de lo creado en este mundo, sino fue por precio de sangre justa, del Cordero justo de tu Hijo, el Mesías. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre santo por toda la eternidad. Bendito sea, Señor, por medio del nombre de tu Hijo Santo y amado oramos por medio de Yeshua el Mesías. Amén. Amén.